Soy Tito Martínez y hoy día 28 de abril del 2023 voy a hacer el segundo vídeo a la respuesta de un debate que tuvo un trinitario miembro de una iglesia falsa, que es la llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día, sobre el tema del trinitarismo, de la Trinidad. Ayer, en el primer vídeo, estuvimos viendo cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día pues es una iglesia trinitaria, una secta trinitaria, igual que lo son, por ejemplo, la Iglesia del Diablo en la Tierra, la Iglesia Católica, esa gran ramera, las iglesias evangelocas, todas ellas proceden, ese trinitarismo procede pues de la madre, de las rameras, de la Iglesia Católica, de su madre espiritual, de ahí es donde tomaron esa espantosa herejía de que Dios es trino. Ayer en el primer vídeo pues estuvimos escuchando los argumentos que esta pobre criatura, esta criatura trinitaria, adventista, pues estuvo dando, y los estuve destrozando y refutando uno por uno a la luz de las Sagradas Escrituras. La Biblia jamás enseña por ninguna parte que Dios sea trino, ¿no? El propio Jesús destruye totalmente esa doctrina de demonios en Juan capítulo 17, verso 3, un pasaje extremadamente importante, unas palabras de Jesús, cuando dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre, al Dios Supremo, al Padre, como el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien envió el Padre, el enviado del Padre. En eso consiste la vida eterna, en tener ese conocimiento, lo dice Jesús bien claro. No en conocer que Dios es trino, no, en eso no consiste la vida eterna. Es en conocer que el Padre es el único Dios verdadero. Ya estoy explicando en el primer vídeo, la primera respuesta, lo que significa eso de creer que el Padre es el único Dios verdadero. Significa creer que Él es el Dios supremo. No en creer que solo existe un Dios, que solo existe un Dios verdadero, eso no lo dijo Jesús, sino creer que es el Padre el Dios único, único en el sentido de que es el Dios supremo. No existe otro Dios como Él. Pero la Biblia nunca niega la existencia de otros muchos dioses inferiores al Padre, y que son el propio Cristo, los ángeles, a los cuales también se les da el título de Dios, o de dioses. A los ángeles en la Biblia se les llama dioses, son hijos de Dios. Jesús es el Hijo único de Dios, como leemos en Juan 3:16, en el sentido de que es el principal Hijo de Dios, el Hijo más amado del Dios Padre, el principal Hijo de Dios, el más importante. Eso es lo que significa la palabra único. No significa, por supuesto, que el Dios Padre solamente tenga un hijo. O sea, decir que solo el Padre tiene un hijo es una burrada y una estupidez de marca olímpica, no. Significa sencillamente que Cristo es el Hijo de Dios en el sentido de que el más amado, el más importante, al cual engendró, como todos sabemos, como dice la Biblia, lo engendró, le dio la vida humana en el vientre de María. Y es entonces, a partir de entonces, cuando lo introdujo en el mundo, cuando comienza a ser el Hijo engendrado de Dios. Así lo leemos bien clarito en Hebreos capítulo 1. Pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Padre lo envió a la tierra, cuando lo engendra en el vientre de María, como un ser humano. Y es un Dios eterno, el Señor Jesucristo, ya lo estuvimos viendo en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. No dice el texto, en el principio Dios creó el Verbo, sino que Él ya existía antes de que existieran todas las cosas creadas. Pues ya existía el Señor Jesucristo, ya existía el Verbo, estaba con el Dios Padre, con el Dios Supremo, y luego dice, y el Verbo era Dios, es decir, era un ser poderoso. Eso es lo que significa la palabra Dios, un ser poderoso, un Dios. Decir, por tanto, que solamente existe un Dios solitario en el universo, es una doctrina absolutamente satánica, antibíblica y anticristiana. Esa patraña jamás de los jamases la enseña la Biblia. La Biblia nunca dice que solo exista un Dios. Lo que existe es un Dios supremo, luego tenemos un segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, y luego existen otros muchos más dioses, como son los ángeles, hijos de Dios celestiales, e hijos de Dios terrenales aquí en la tierra, que somos los que creemos en el Padre y en el Hijo. Somos llamados hijos de Dios. Por lo tanto, Dios tiene millones y millones de hijos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la Biblia enseña bien claro que hay muchos dioses en los cielos y en la tierra. Pero hay un Dios supremo, un todopoderoso supremo, un Padre celestial supremo, que es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es el Padre celestial,
Y esto en lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo. El enoteísmo es la verdadera enseñanza bíblica, no la patraña, la doctrina de demonios del trinitarismo, tampoco del arrianismo ni del unicitarismo, no. Es el enoteísmo, creer que hay un Dios supremo, que es el Padre, y luego otros muchos más dioses subordinados al Padre. El propio Jesús está subordinado al Padre Celestial, al Dios Supremo, ya que el Padre es la cabeza de Cristo, dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Es la cabeza de Cristo, tiene autoridad sobre Cristo, es el jefe de Cristo. ¿De acuerdo? Esto se llama, repito, enoteísmo monólatra. Monólatra porque la Biblia enseña a adorar solamente a un Dios que es el Padre Celestial, el Dios Supremo, del cual proceden todas las cosas. Bien, vamos a seguir escuchando a este hereje, a este falso cristiano trinitario, y a seguir destrozando con la Biblia sus falsos y anticristianos argumentos. Bien, vamos a seguir escuchando al hereje trinitario Carlos Amaro. Entonces vemos que acá el Espíritu Santo tiene una intención o una mente y eso lo hace ser una persona. Pero Bueno, eso es una patraña. Ya estuve refutando ayer la tontería la mentira de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. El hecho de que el Espíritu Santo se le personifique en el Nuevo Testamento, eso no significa que sea una persona. En la Biblia se personifican muchas cosas como son la sangre, los árboles, las piedras, la sabiduría, etcétera, etcétera. Y ninguna de esas cosas son personas. No son personajes. Por ejemplo, ya estuvimos viendo como en Isaías capítulo 14 se habla que los cedros del Líbano y los cipreses dan palmas de alegría, se gozan y hablan diciendo que no ha subido cortador contra ellos desde que murió el rey de Babilonia. ¿Y esto qué significa? Entonces, a ver, herejes trinitarios, que los árboles, los cipreses, ese tipo de árboles... ¿son personas literales? ¿Tienen personalidad? No, eso se llama una figura literaria que se conoce como la personificación o la prosopopeya también. Exactamente lo mismo ocurre con el Espíritu Santo, con el poder del Altísimo. Es personificado en la Biblia. Ese poder de Dios, esa fuerza de Dios, porque el propio Jesús lo enseñó, que el Espíritu Santo es una fuerza. Lo dice él, quedaos en Jerusalén, les dice a sus apóstoles, hasta que seáis investidos de una fuerza, el Espíritu Santo. De una fuerza, así por ejemplo lo ha traducido, por ejemplo, la famosa Biblia católica, una traducción que se llama la Nueva Biblia Española, diciendo bien clarito, literalmente, que el Espíritu Santo es una fuerza. Y si es una fuerza, pues evidentemente no puede ser, es totalmente imposible que sea una persona literal, ya que una fuerza no es una persona literal, es una energía, es la energía de Dios, el Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo, el poder del Altísimo, como le dijo el ángel a María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fíjese que primero lo llama Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder del Altísimo. Ahí lo tenemos. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. No es literalmente ninguna persona literal. Por eso es que en la Biblia nunca se le adora ni nunca se le da gloria. Prueba absoluta e irrefutable que no se trata de ninguna tercera persona divina, no se trata de Dios, no, porque si fuera Dios o fuera una tercera persona divina, pues recibiría gloria o recibiría adoración, y resulta que esa patraña, eso no lo enseña jamás la Biblia por ninguna parte, nunca se ha adorado ni glorificado, lo cual demuestra que no es ninguna tercera persona divina. Es personificado ese poder de Dios en la Biblia, eso sí. Se lo personifica como se personifican muchas cosas en la Biblia, pero sin ser una persona literal. Bien, vamos a seguir escuchando al hereje Amaro. diferente al Padre. El señor Cárcamo tomó también Corintios 3:17 para decir que el mismo argumento que usan los solo Jesús cuando quieren decir que el Espíritu Santo es el mismo Jehová, pero ya vimos que no es lo mismo. Está relacionado y está unido porque hay una unidad. Por ejemplo, en Hechos 16:7 se le llama... Bueno, vamos a leer 1 Corintios 3:16 y 17. Vamos a ver que lo que dijo esta criatura, el carcamoide, de que el Espíritu Santo es el Dios Padre, pues es una patraña, es una mentira del diablo. Eso no lo enseñó el apóstol Pablo por ninguna parte. Dice 1 Corintios 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Aquí cuando habla de Dios se refiere al Padre Celestial. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros.
Fíjese, aquí está diferenciando bien clarito al Dios Padre, lo diferencia del Espíritu del Dios Padre. Simplemente esa energía, esa fuerza del Padre Celestial mora en cada uno de los verdaderos cristianos. Claro, tenemos el Espíritu de Dios, esta energía de Dios, estamos llenos del Espíritu de Dios. Ahí no está diciendo por ninguna parte que el Espíritu de Dios sea Dios, no. Somos templo del Dios Padre y cada uno de los verdaderos cristianos tenemos el Espíritu del Dios Padre. Es simplemente lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Verso 17, si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, del Dios Padre, que es la iglesia, Dios, es decir, el Padre, le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Como puede ver, en ninguno de estos dos versículos dijo el apóstol Pablo que el Espíritu Santo sea el Padre Celestial. El Dios Padre no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el Padre. Como dice bien clarito el verso 16. Y que el Espíritu de Dios no dice por ninguna parte que el Espíritu Santo sea Dios. No, el Espíritu de Dios es algo que Dios el Padre tiene. ¿Y cuál es ese algo que Dios el Padre tiene? Pues es su propia energía, su fuerza. Ese Espíritu de Dios mora, repito, mora, lo tienen cada uno de los verdaderos cristianos, de los verdaderos santos que forman la iglesia de Dios, es decir, el templo de Dios. Cada uno, repito, de los verdaderos cristianos, pues estamos llenos de ese Espíritu de Dios, ¿de acuerdo? Pero no dice por una parte que ese Espíritu de Dios sea el propio Dios Padre. Es algo que Dios el Padre tiene, pero no es el Dios Padre. Así que lo que dijo el Carcamoide, este pobrecito hereje, pues es una burda mentira. Enseñar que el Espíritu Santo es el Padre Celestial, repito, es una mentira espantosa y es una auténtica doctrina de moños. Eso es tan falso como enseñar que Dios es trino. Tan falso y diabólico es una cosa como la otra. Seguimos escuchando a este falso cristiano trinitario. Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo o el Espíritu de Dios o del Padre. Pero es porque hay una relación íntima entre la deidad. O sea, no es que sean lo mismo, porque ya caeríamos en como cree lo solo Jesús. Entonces son tres personas diferentes. Bueno, como pueden ver, el Amaro ha mencionado la deidad, porque eso es lo que enseñan estos falsos cristianos trinitarios adventistas, que la deidad está formada por tres personas divinas, que es lo mismo que enseñan los herejes trinitarios, es lo mismo, que Dios está formado por tres personas divinas. Esta espantosa mentira, herejía, pues es la que estoy refutando y destrozando en estos dos vídeos. Vamos a ver, cuando la Biblia habla de la deidad siempre se refiere al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Él es la deidad por excelencia. Él es el Dios supremo por excelencia. Él es la deidad. Y decir que la deidad, el Dios Padre, está formado por tres personas divinas es una subnormalidad que solamente un auténtico retrasado mental la puede enseñar. Jamás enseña la Biblia por una parte que la deidad, es decir, el Padre Celestial, esté formado por tres personas divinas. ¿Cómo el Padre Celestial va a estar formado por tres personas divinas? Eso solamente lo puede decir un pobrecito subnormal. Voy a demostrar bien clarito con un par de versículos cuando el Nuevo Testamento habla de la deidad. Vamos a ver cómo se refiere únicamente al Padre Celestial y no a ningún falso Dios trino. La deidad, repito, en la Biblia es el Padre Celestial, el Dios supremo. Vamos a verlo. Por ejemplo, mire lo que dijo el apóstol Pablo en el famoso pasaje de Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice así: porque en él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí cuando habla de la deidad, ¿a quién se refiere Pablo? Bien sencillamente al Dios Padre, al Padre Celestial. Es el Dios supremo, porque el Padre moraba en Cristo, ya lo dijo Jesús, porque el Padre que mora en mí, el Padre que habita en mí, que mora en mí, lo dijo Jesús. Por lo tanto, la deidad mencionada aquí en Colosenses 2:9 solamente se refiere al Dios Padre. Y efectivamente el Dios Padre habita en Cristo, habita corporalmente en Cristo.
en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la plenitud del Dios Padre, del Dios Supremo, habita en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, decir que la deidad se refiere a una especie de monstruo con 3 cabezas, a un Dios trino, es una repugnante mentira del diablo, porque quien habitaba en Cristo, quien habita en Cristo, es el Dios Padre, el Dios Supremo. Habita en él. No que Cristo sea la deidad, él no es el Dios Padre, evidentemente, sino que el Dios Padre mora en él, como dijo el propio Jesús. El Padre que mora en mí. La deidad es lo mismo que la divinidad. La deidad es exactamente lo mismo, significa exactamente lo mismo. En la Biblia vamos a ver la deidad, la divinidad, una vez más, que es el Padre Celestial. Vamos a comprobarlo leyendo este otro pasaje, que la divinidad o la deidad, que es lo mismo, es el Padre Celestial solamente. Vamos a verlo leyendo el siguiente pasaje. Mire, es un pasaje extremadamente importante. Esto ocurrió cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad de Atenas, la capital de los griegos. Y vamos a irnos, abra sus Biblias en Hechos capítulo 17 y voy a leer a partir del verso 22. Vamos a ver quién es la divinidad, es decir, la deidad. Vamos a ver si la divinidad, la deidad, se refiere a un dios trino, una especie de monstruo con 3 cabezas, con 3 rostros, o se refiere solamente al Padre Celestial. Vamos a tapar una vez más la bocaza mentirosa de todos estos falsos cristianos herejes que dicen ser trinitarios. Vamos a ver quién es la divinidad. Hechos capítulo 17, voy a leer a partir del 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, el Areópago era un lugar, un edificio que se encontraba en Atenas, donde ahí discutían sobre temas filosóficos, temas religiosos, los griegos. Entonces Pablo llegó ahí a Grecia, llegó a Atenas y entró ahí en el Areópago, donde había un montón ahí de filósofos griegos y comenzó a debatir, a discutir con ellos. Y mire, dijo Pablo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, atención, al Dios no conocido, o dedicado al Dios no conocido, al cual vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. Ese Dios no conocido era el que Pablo predicaba. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él, es decir, este Dios no conocido, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Fíjese que está hablando de Dios el Padre aquí Pablo, no está hablando de Jesucristo, está hablando de Dios el Padre. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Atención lo que dijo Pablo ahora. Porque linaje suyo somos, o hijos de Dios somos. Por lo tanto, ¿a qué Dios se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Al Dios Padre o a Cristo? Porque dice, porque hijos suyos somos. Linaje, que es lo mismo, linaje suyos somos. Por lo tanto, ¿de quién está hablando Pablo? Del Dios Padre, del Dios Supremo, somos hijos de Dios. Por lo tanto, está hablando del Padre, no está hablando de Jesús. Y luego dice Pablo, verso 29, siendo pues hijos de Dios, o linaje de Dios, como lo dice la Reina Valera, es lo mismo, linaje de Dios o hijos de Dios es lo mismo. Entonces, por lo tanto, ¿de quién está hablando? Del Padre Celestial, de ese Dios no conocido, a cual el mundo no conoció, lo dijo hasta el propio Jesús, Juan capítulo 17, verso 25. El mundo nunca te conoció, lo dijo Jesús. Juan 17, 25, refiriéndose al Padre. Y aquí lo dice Pablo, está hablando de este mismo Dios no conocido.
Dice que somos linaje de Dios, hijos de Dios. Por lo tanto, repito, ¿de quién está hablando aquí el apóstol Pablo? Del Padre Celestial solamente. Queda clarito, del Padre Celestial. Siendo pues linaje de Dios o hijos de Dios, no debemos pensar que la divinidad, ¿lo veis? Herejes trinitarios, al Dios Padre, ¿cómo le está llamando el apóstol Pablo? La divinidad. Él es la divinidad, la deidad suprema, el Dios supremo, el Padre Celestial. Y no ningún falso Dios trino, como enseña la iglesia de Satanás, del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana, los falsos cristianos evangelocos o los falsos cristianos adventistas del séptimo día, como el pollo este, del Amaro, que él es adventista del séptimo día y enseña la misma herejía trinitaria. Aquí no está diciendo el apóstol Pablo que Dios sea que la divinidad, la deidad sea una trinidad, no. Aquí cuando habla de la divinidad, como estamos viendo, ¿a quién se está refiriendo? Al Padre Celestial solamente. Somos linaje del Dios Padre, hijos del Dios Padre, ¿de acuerdo? Él es la divinidad, no ningún falso Dios trino, como enseñan todos estos millones de falsos cristianos, católicos, evangelocos y adventistas del séptimo día. La divinidad mencionada en Hechos 17:29 es únicamente el Padre Celestial. Él es la divinidad por excelencia, la deidad. No debemos pensar que la divinidad, refiriéndose al Padre, sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, estando hablando del Padre, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y mira lo que dice ahora. Porque ha establecido, refiriéndose al Padre Celestial, a la divinidad, ha establecido un día en el cual juzgará, atención lo que dice Pablo ahora, juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien designó, dando fe con haberle levantado de los muertos. Lo ve, prueba absoluta e irrefutable, que de quien está hablando Pablo es de la divinidad, es decir, del Padre Celestial. Y lo diferencia bien clarito del Señor Jesucristo, del varón, de este hombre que es el Señor Jesucristo, este varón resucitado que es Cristo. Dios, el Padre, juzgará al mundo con justicia por medio del Señor Jesucristo, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos? ¿Quién resucitó a Cristo? El Padre Celestial. Él es la divinidad. Decir que la divinidad o la deidad es una especie de monstruo con 3 cabezas que está formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una de las mayores mentiras y herejías de toda la historia de la humanidad. Lo que dice este hereje trinitario, el Amaro, esta pobre criatura, de que la deidad es un Dios trino, de que la divinidad es un misterioso Dios trino, es una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, porque aquí en este impresionante pasaje del apóstol Pablo está enseñando bien clarito que la divinidad es únicamente el Padre Celestial, el cual resucitó al Señor Jesús, lo levantó de los muertos. Y luego dice el 32, pero cuando oyeron, es decir, estos filósofos griegos que estaban en el Areópago, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Queda clarito? La deidad, la divinidad, que es lo mismo, recuerde, la deidad y la divinidad significa exactamente lo mismo. La divinidad es el Padre Celestial, el Dios supremo, la divinidad suprema. De ninguna manera se está refiriendo a ningún falso Dios trino. Estos falsos cristianos adventistas del séptimo día enseñan desde hace muchos años pues, que la deidad, la divinidad, pues está formada por 3 personas. Son trinitarios, son totalmente trinitarios, como lo era esa vieja falsa profetisa, esa vieja chiflada, fundadora de esta secta diabólica llamada Elena White. Elena White en el siglo XIX enseñaba exactamente lo mismo que enseñan hoy en día estos falsos cristianos adventistas. Ella era absolutamente trinitaria, era una hereje trinitaria porque enseñaba que la divinidad, es decir, la deidad está formada por 3 personas divinas,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que enseña esa vieja mentirosa y eso es exactamente lo mismo que enseñan hoy en día estos falsos cristianos adventistas. Y como acabo de demostrar, cuando el apóstol Pablo habló de la divinidad, de la deidad, únicamente se estaba refiriendo al Padre celestial y no a ningún falso y misterioso Dios trino, una especie de monstruo con 3 cabezas. Prueba absoluta e irrefutable que demuestra bien clarita que destroza completamente la doctrina satánica del falso Dios trino. Es decir, que la divinidad o la deidad, que es lo mismo, es un misterioso Dios trino, es una espantosa doctrina de demonios, como acabo de demostrar. Seguimos escuchando a este hereje trinitario. Que acá en Juan hay una verdad fundamental en cuanto al Logos. Y ahí dice que ese Logos era Dios. Hay un predicado nominal, Cárcamo. Ese Dios, ese Zeus, no funciona como un adjetivo por el simple hecho de que no tenga artículo. Es un predicado nominal y es un sustantivo, por lo tanto no se puede traducir como era divino, como lo hizo, por ejemplo, el Mofas o el sacerdote Maximilian Serwix, que dijo que ahí funcionaba como un adjetivo y que se tenía que traducir como era divino. Todas las traducciones que tú tienes, Cárcamo, traducen y era Dios. En Tito 2:13 dice... Bueno, como pueden ver, este pobrecito ignorante trinitario, este adventista mentiroso, está citando Juan capítulo 1, verso 1, un pasaje que ya he explicado varias veces ayer en el primer vídeo. ¿Cuál es en primer lugar la traducción correcta de Juan 1.1? Pues no es la que dice esta pobre criatura, este mentiroso llamado Amaro. La traducción correcta de Juan 1.1 es la que aparece pues en el texto griego interlineal, del griego al español. Y la traducción literal de Juan 1.1 es la siguiente. En el principio era el verbo, la palabra, el logos en griego. En el principio ya existía el verbo, es decir, no fue creado, porque si el verbo, que es el Señor Jesucristo, como expliqué ayer, ahí lo dice Apocalipsis capítulo 19, hablando de Cristo, y su nombre es el verbo de Dios. En el principio ya era el verbo. Por lo tanto, es eterno, no fue creado, porque si hubiera sido creado, como enseñan los falsos cristianos arrianos, como por ejemplo estos pobrecitos descerebrados llamados testigos de Jehová, que de testigos de Jehová no tienen absolutamente nada, que dicen que el verbo, que es Cristo, fue creado, el primer ser creado por Dios. Pero a ver, idiotas, imbéciles arrianos, mamarrachos, si Cristo hubiera sido el primer ser creado por Dios, pues Juan 1 diría, en el principio Dios creó el verbo. ¿Lo entendéis? Subnormales. Por lo tanto, Él es eterno, el verbo nunca fue creado. Cristo nunca fue creado, no forma parte de la creación. Porque dice que ya existía, en el principio ya era el verbo, ya existía. Si hubiera sido creado, pues diría, en el principio Dios creó el verbo, eso es lo que diría. Bueno, pues la traducción correcta de Juan 1 es, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, así aparece en el texto griego, con el artículo joteos, el Dios. Cristo estaba con el Dios, es decir, con el Dios Padre, el Dios Supremo. Y luego dice, y el verbo era Dios, esa es la traducción literal del griego. Y el verbo, que es Cristo, era Dios. A ver, ¿lo entiende lo que le estoy diciendo, hereje trinitario? Ahí está diferenciando bien clarito Juan 1.1 entre el Dios, que es el Dios supremo, la divinidad, la deidad, refiriéndose solamente al Padre Celestial, lo diferencia del segundo Dios, que es el Señor Jesucristo, al cual le llama simplemente Dios, no le pone el artículo. Aparece sin el artículo en el texto griego. Y el verbo era Dios, no dice y el verbo era el Dios. ¿Lo entiende, criatura? ¿Lo entendéis, herejes trinitarios? No dice y el verbo era el Dios, no. El Dios es solamente la divinidad, el Padre Celestial, el Dios Supremo. Cristo estaba con el Dios Supremo y Cristo era Dios, era un Dios, un ser poderoso, porque eso es lo que significa la palabra Dios. Procede del hebreo Elohim, que significa simplemente poderoso, es un ser poderoso. Es lo que está diciendo, estaba mencionando literalmente bien clarito a los dos dioses, al Dios Supremo, que es el Padre, el Dios, la divinidad, la deidad, lo diferencia del Señor Jesucristo, al cual se le llama simplemente Dios. No se le llama el Dios, joteos en griego, sino que se le llama Dios, sin el artículo. ¿Queda clarito? Juan 1.1 está mencionando a los dos dioses eternos. Primero menciona al verbo,
el cual no fue creado, Él es eterno, ya existía en el principio, y seguidamente el Verbo estaba con el Dios Padre, con la divinidad, y el Verbo era Dios, era un Dios, así de simple, era un ser poderoso. Esa es la verdadera interpretación y la verdadera lectura de Juan 1.1, y no la patraña, no la falsificación que han hecho las iglesias en sus diferentes versiones bíblicas. De Juan 1.1, que lo han traducido diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. No, eso es mentira. Lo que han hecho estos farsantes, estos falsos traductores, es eliminar, borrar completamente el artículo. Una falsificación totalmente satánica y repugnante de Juan 1.1. Han borrado el artículo para hacer creer a los ignorantes de que ese texto está hablando solamente de un Dios, lo cual es una espantosa mentira del diablo, porque Juan 1.1 está mencionando bien claro a los dos dioses eternos. Menciona a Cristo primero, que ya existía en el principio, luego menciona al Dios Padre, el Joteos, es decir, el Dios, y seguidamente dice que el Verbo era Dios, es decir, que era un Dios, un ser poderoso. Esa es la correcta y verdadera traducción de Juan 1.1. Y esa es su verdadera explicación, la verdadera interpretación del texto. Y no como lo explican los falsos cristianos trinitarios. Seguimos. Esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y el verso 14 dice que ahí está citando, Amaro está citando Tito 2.13, que efectivamente es una correcta traducción, como la ha vertido la Reina Valera, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí claramente el apóstol Pablo a Cristo le llama nuestro gran Dios y Salvador, porque está hablando de Él, es a Él a quien estamos esperando. La esperanza bienaventurada que tenemos es en su venida gloriosa, su manifestación gloriosa, no la del Padre Celestial, sino la de Cristo. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dijo ahí Pablo? Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo es un Dios grande, claro que es un Dios grande. Es un poderoso grande, pero a su vez el propio Cristo tiene un Dios sobre él, tiene otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, como dijo el apóstol Pablo. Por eso es que hasta el propio Jesús resucitado, glorificado en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, ¿cómo le llama? Además, ahí lo dice por 4 veces, le llama mi Dios al Padre Celestial. Y eso lo dice Cristo glorificado, resucitado. Le llama mi Dios. Aquí lo tenemos. Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Que hay un Dios supremo, una divinidad suprema, esta deidad, esta divinidad que es el Padre Celestial. Él es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios de Cristo. Hay un Dios supremo, por tanto, que es el Padre, y un segundo Dios que es el Señor Jesucristo. Él es el segundo Dios que está subordinado al Dios Padre, a la cabeza de Cristo, que es el Dios Padre. Él es el jefe de Cristo. Lo dijo Pablo bien clarito, abra usted su Biblia en 1 Corintios 11. El varón, dice Pablo, el varón es cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón y Dios, hablando del Padre, es la cabeza de Cristo. Ahí lo tenemos bien clarito. Ese es el orden que Dios estableció. Cristo tiene autoridad, pues eso es lo que significa el término la cabeza. Cristo tiene autoridad sobre la mujer. El varón tiene autoridad sobre la mujer. Cristo tiene autoridad sobre el varón. Y Dios el Padre tiene autoridad sobre Cristo, es decir, es la cabeza. Él es el jefe de Cristo. ¿De acuerdo? No existe, por tanto, ningún falso Dios trino. Simplemente hay una autoridad suprema, una cabeza suprema, un Dios supremo que es el Padre Celestial. Él es la divinidad, como he explicado bien claro, como lo he demostrado cuando hemos visto Hechos capítulo 17. Él es la divinidad, Él es la deidad, Él es el Dios de Cristo. Esto, en lenguaje teológico moderno, como ya dije, se llama enoteísmo. El enoteísmo es creer que hay muchos dioses y señores en los cielos y en la tierra, pero el Padre es el Dios supremo, Él es la divinidad, la deidad suprema. Cristo es un segundo Dios, está subordinado al Padre, y luego existen otros muchos más dioses que son los hijos de Dios, sean hijos de Dios celestiales o los hijos de Dios terrenales, que somos los seres humanos que creemos en estos dos dioses eternos que son el Padre y el Hijo. ¿De acuerdo? Y como ya expliqué, Cristo pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios, cuando el Padre lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María.
este segundo Dios, este Dios eterno, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. El Dios Padre pasa a ser su Padre, el Padre, y Cristo pasa a ser el Hijo de Dios. Y yo seré a él por Padre, y él me será a mí por Hijo. Ahí lo leemos en Hebreos capítulo 1. Yo seré a él por Padre, y él me será a mí Hijo. Hebreos capítulo 1. Esto ocurrió, repito, cuando el Dios Padre lo introdujo en el mundo, lo engendró en el vientre de María. Esa es la enseñanza bíblica. No esa tontería, esa estupidez que lo engendró en el cielo antes de todos los tiempos, antes de todos los siglos. La Biblia jamás habla por ninguna parte de ningún engendramiento celestial del Señor Jesucristo. Eso es una mentira del diablo enseñada por los falsos cristianos arrianos, ¿no? Dios el Padre lo engendró, como dice Mateo capítulo 1, verso 20, en el vientre de María, cuando le dio la vida humana. Lo introduce en el mundo, lo engendra como un hombre y pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios. El Dios Supremo pasa a ser el Padre de Cristo y Cristo, este segundo Dios, pues pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios. Ahí lo dice, lo explica bien claro Hebreos capítulo 1. Seguimos. ¿Quién es él? El referente es Cristo. Entonces Jesús es Dios. Filipenses. Claro que Cristo es Dios, y lo dice ahí en este texto que hemos visto de Tito 2:13, que ha citado esta criatura trinitaria. Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, al cual estamos esperando. La esperanza bienaventurada que tenemos es en su venida, su manifestación gloriosa. ¿La de quién? La del Señor Jesucristo. Y le llama ahí bien claro, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero a su vez, como ya he demostrado, Cristo tiene a otro Dios sobre él, a un Dios supremo sobre él, que es el Padre Celestial, la divinidad. ¿De acuerdo? Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual pisotean y rechazan los falsos cristianos trinitarios y también los falsos cristianos arrianos y los unicitarios también. Unos pobrecitos subnormales, una secta diabólica que enseña que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Es una de las mayores doctrinas de demonios que alguien pueda enseñar. El unicitarismo es tan falso, tan diabólico como el trinitarismo y el arrianismo. Seguimos. 2:6 también dice que Jesús es Dios. No como tú lo quieres plantear, que los ángeles también son dioses, eso es falso. ¿Por qué? Por supuesto que los ángeles los dioses, porque se le llama Elohim a los ángeles. Elohim. A los ángeles en la Biblia se le llama Elohim, es decir, dioses. Incluso a seres humanos en la Biblia se le da a dioses, se le da el título de dioses. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 7, verso 1, dice Dios, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. O los jueces de Israel también eran dioses. Salmo, como vamos a ver ahora en ese salmo, creo que es el Salmo 42, ahora vamos a verlo. Todos vosotros sois dioses, en hebreo Elohim, e hijos del Altísimo. Eso se refiere a los jueces de Israel, que se habían convertido en jueces injustos y por lo tanto morirían como hombres. Es un salmo que el propio Jesús citó ahí, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Por lo tanto, decir que no existen más dioses, pues es una mentira repugnante y del diablo. La Biblia habla de muchos dioses en el cielo y en la tierra, ¿de acuerdo? Pero hay un Dios supremo, no hay otro como él, que es el Padre Celestial. La divinidad, la deidad, es únicamente el Padre, ¿de acuerdo? Y esta divinidad suprema, pues, tiene un segundo Dios, que es Cristo, el Hijo engendrado de Dios. Y luego, pues los ángeles también se le llama Elohim, se le llama dioses en la Biblia, y por supuesto a los verdaderos cristianos también se nos llama hijos de Dios, que es lo mismo que dioses. Un hijo de Dios es un Dios. Vamos a ver ahora, lo vamos a comprobar en el siguiente salmo que voy a leer. Abran sus Biblias en el Salmo 82, y voy a leer el verso 1 y el 6. Dice así. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Aquí está hablando de más dioses y dice bien claro que Dios está en la reunión de los dioses. Entonces, ¿por qué mienten los monoteístas cuando dicen que solamente existe un Dios? Y aquí dice bien clarito la Biblia que Dios está en la reunión de los dioses y que en medio de los dioses, en plural, en medio de los dioses juzga. Un salmo que fue citado por el propio Jesús en Juan capítulo 10. Sigo leyendo.
¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Aquí está hablando de los jueces de Israel, que se habían convertido en jueces injustos. Y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. Está hablando Dios. Dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas. También todos los cimientos de la tierra. No, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Y luego mira lo que dice el verso 6. Yo dije, está hablando Dios, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, es decir, hijos de Dios. Eran dioses los jueces de Israel. Eran hijos de Dios, hijos del Altísimo. Por lo tanto, un hijo de Dios es un Dios. Los hijos de Dios son dioses. Aquí lo dice la Biblia. Pero como hombres moriréis. Y como cualquiera de los príncipes caeréis. Porque se habían convertido en jueces injustos. No defendían al débil, al menesteroso. Se aliaban con los impíos, con los malvados. Por lo tanto, morirían como hombres. Pero como se les llama en la Biblia, dioses. Todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Un salmo que, repito, fue citado por el propio Jesús en Juan capítulo 10. Queda clarito, la Biblia habla de muchos más dioses. Es decir, esa doctrina enseñar esa patraña de que solamente existe un Dios en el universo, como enseñan los falsos cristianos monoteístas, es absolutamente una patraña, una doctrina de demonios y una enseñanza totalmente antibíblica, como vemos. Seguimos refutando a este hereje trinitario. De hecho, hasta la misma traducción del Nuevo Mundo, que yo también argumento enoteísta, argumento testigo de Jehová simplemente, dicen los que tienen un parecido. Como puede ver, este pobrecito mamarracho, este pobrecito idiota trinitario, este hereje, pues rechaza el enoteísmo, se burla del enoteísmo cuando, como estoy demostrando bien claro en este vídeo, en el anterior, el enoteísmo es la verdadera enseñanza bíblica, que hay un Dios supremo, una divinidad, una deidad suprema que es el Padre Celestial. Es decir, que la deidad es un misterioso ser trino, una especie de monstruo con 3 cabezas, como enseña este mamarracho hereje del Amaro, es una asquerosa mentira del diablo. El trinitarismo es una de las mayores mentiras de Satanás de toda la historia de la humanidad. Es decir, que la divinidad, la deidad, está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, repito, es una mentira del diablo, porque como ya demostré bien clarito con ese pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pablo visitó la ciudad de Atenas, ahí enseñó él bien claro, de forma irrefutable, que la deidad o la divinidad, que es lo mismo, es únicamente el Padre Celestial. Él es la deidad, el Dios Padre. Y nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de la deidad. Cristo seguidamente, Cristo simplemente pues es un segundo Dios, es el Hijo de Dios, un Dios grande, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero este Señor Jesucristo, este Dios, pues tiene otro Dios sobre él que es el Padre Celestial, la divinidad. ¿Queda claro? Esa es la enseñanza bíblica, como estoy demostrando de forma irrefutable en este vídeo. Eso se llama enoteísmo. El enoteísmo bíblico, evidentemente, porque también hay un enoteísmo que es pagano, que es falso, como el enoteísmo hindú y otras religiones que también eran enoteístas, pero era un enoteísmo falso, idolátrico, donde adoran a todos esos dioses falsos. Aquí estamos hablando del verdadero enoteísmo bíblico. El enoteísmo bíblico, que es enseñar que hay un Dios supremo, el Padre Celestial, y luego otros muchísimos más dioses que son los hijos de Dios. Sean hijos de Dios celestiales o sean hijos de Dios humanos. Eso es el enoteísmo bíblico, el verdadero enoteísmo bíblico. No el falso enoteísmo enseñado por algunas religiones idolátricas y paganas. Seguimos. A Dios, nos dice que sean Dios. Así que vemos que la Trinidad queda confirmada por esos pasajes. Que el Padre dice Cárcamo que estaba solo, pero eso no dice Juan, eso no dice Jesús. Jesús dice, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Dice, con aquella que tenía contigo antes que el mundo fuese. Y primera de Juan 1:2
el apóstol Juan dice que Cristo es vida eterna, o sea, no es creado, es eterno. Y dice el apóstol Juan, termina diciendo que esa vida eterna se nos manifestó y esa vida que estaba junto al Padre, igual como lo dice Juan 1:1. Entonces yo no sé de dónde Cárcamo sacó que el Padre estaba solo, sin Jesús, en la eternidad. Padre. Bueno, aquí lo que está diciendo Amaro es cierto, es verdad, es así, hay que reconocerlo. Esa doctrina de que hubo un tiempo en el cual Dios Padre era un ser solitario, indigente, flotando ahí en medio de la nada, dentro de una burbuja, como enseña un pobrecito hijo del diablo, un retrasado mental llamado José Junior. Pues ahora parece ser que lo está enseñando también este pobre idiota, este hereje llamado el Carcamoide. Decir que Dios el Padre estaba solo. La Biblia jamás enseña esa patraña. Dios el Padre jamás de los jamases ha estado viviendo solitario, ha estado solo. No. Siempre el Dios Padre ha estado con su Hijo Jesucristo, con el Verbo. Cita, por ejemplo, que acaba de mencionar el trinitario el Amaro. Dice bien claro, Juan 17, verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese, antes de que fueran creados los cielos y la tierra, todas las cosas creadas, porque hay cosas que son eternas, pero antes de que Dios creara lo que fue creado, pues ya existía Cristo con el Padre, estaba con Él, con el Dios Supremo, con la divinidad. Por lo tanto, ¿cómo pueden existir estos subnormales que dicen que hubo un tiempo en el cual el Dios Padre, el Dios Supremo, estaba solo? Esa patraña jamás la enseña la Biblia. El Dios Padre nunca ha estado solitario, ahí viviendo en la nada como un indigente que no existía, según estos idiotas, estaba solo, Cristo no existía, ni existía el tercer cielo, ni su templo celestial, ni su trono, ni los querubines. Estaba solo por ahí como un indigente flotando en la nada, en el más absoluto vacío, y un día a este Dios, según estos pobres gilipollas, estos subnormales y falsos cristianos como el Carcamoide, un día a este Dios Padre se le ocurrió evolucionar, se le ocurrió prosperar en la vida. Y crea a su Hijo, crea a Cristo, crea el tercer cielo, crea su templo celestial, crea su trono, crea los querubines, crea los 24 ancianos. Y ya comienza a prosperar hasta convertirse en el Dios que es hoy en día. Ese es en el falso Dios que creen estos falsos cristianos arrianos que creen que Cristo fue creado, el primer ser creado por Dios, como este pobre idiota del Carcamoide. Y no. Dios el Padre, repito, jamás ha sido un indigente flotando en el más absoluto vacío, solitario, ahí viviendo en la nada, un indigente que luego decidió prosperar. Eso es una mentira del diablo, ese es un falso Dios en el cual creen estos falsos cristianos arrianos. No. La Biblia enseña bien claro que hay cosas que son eternas, como es el tercer templo, esto ya lo estuvimos viendo, como es el tercer cielo, el templo celestial donde mora Dios, su trono donde se sienta, porque es un trono eterno, lo dice bien claro la Biblia, Salmo 45 y Hebreos capítulo 1. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Si ese trono donde se sienta Dios es eterno y para siempre, por lo tanto significa que nunca fue creado, siempre existió. Hay cosas eternas en la Biblia que jamás fueron hechas. Y hay otras cosas que sí que fueron hechas, como por ejemplo el universo, los cielos, los planetas, las galaxias, las estrellas, el planeta Tierra, el ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que todas esas cosas fueron creadas por Dios, pero hay otras cosas que son eternas, que nunca fueron creadas, como por ejemplo el mismísimo Señor Jesucristo, el Verbo. El Verbo es eterno, siempre estuvo viviendo con el Padre. Por lo tanto, eso que enseña el Carcamoide, este pobre imbécil, este retrasado, de que hubo un tiempo en el cual Dios estaba solitario, flotando en el más absoluto vacío, en la nada, ahí metido en una burbuja, donde estaba solo, no existía Cristo, dice este retrasado mental, dice que no existía tampoco el tercer cielo, ni el templo celestial, ni su propio trono. Estaba por ahí, era un ser indigente que estaba flotando en la nada, en el vacío. Y luego este ser indigente que no tenía absolutamente nada, pues comenzó a prosperar. Ese es en el falso Dios que creen estos enfermos mentales, estos falsos cristianos arrianos. Por lo tanto, en este punto lo que acaba de decir el Trinitario, pues es verdad, es cierto, es verdad. Cristo es eterno
y Él siempre existió, siempre vivió juntamente con el Padre Celestial, con el Dios Supremo, ¿de acuerdo? Siempre existieron estos dos dioses eternos, que es el propio Cristo, y el Dios Supremo, que es el Padre. Así de sencillo, esa es la verdadera enseñanza bíblica. Decir que no, que un día Dios el Padre estaba solo viviendo en el vacío, en la nada, solitario, pues significa que un día pues se le ocurrió crear al Señor Jesucristo, al Verbo. Y ya hemos visto que eso es una espantosa mentira, una doctrina satánica, porque el Verbo es eterno, él nunca fue creado. Si el Verbo fuera creado, el primer ser creado por Dios, pues ya vuelvo a repetirlo. Juan 1.1 diría, en el principio Dios creó el Verbo. Sin embargo, eso no lo dice por ninguna parte. En el principio ya era el Verbo, ya existía el Verbo. Eso es lo que dice Juan 1. Bien, seguimos. Estaba solo. Jesús dijo que Él era de la esencia del Padre, que Él salió, o sea, en el sentido de que vino a este mundo, pero Él era Dios. Efectivamente, muy bien lo que ha dicho aquí este tipo. Efectivamente, Él salió del Padre, indicando que fue enviado por el Padre. Eso es lo que significa la expresión porque salido del Padre. Significa que Él vino del Padre, que el Padre le envió a la tierra. Lo introdujo en el mundo cuando lo engendró en el vientre de María, lo engendra como hombre, como un ser humano, y comienza a ser el Hijo engendrado de Dios. Dios el Padre, el Dios Supremo, envió a la tierra a este segundo Dios y lo engendra, le da la vida humana, pues eso es lo que significa engendrar, significa dar la vida. Le dio la vida humana ahí en el vientre de María, es lo que dice el Evangelio. ¿Queda claro? Por lo tanto, Dios el Padre jamás de los jamases estuvo viviendo solo, solitario. Eso es una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Dios el Padre, siempre, 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 este Dios supremo, la deidad, la divinidad, estuvo acompañado por el segundo Dios, por el Verbo, que es el propio Cristo. Son dos dioses eternos, pero uno es mayor que el otro, uno es mayor que el otro en autoridad. El Dios Padre es quien toma las decisiones, el Dios Padre es quien decidió crear el universo, las cosas creadas, y fue el Dios Padre quien envió a este Verbo, a este segundo Dios, lo envió a la tierra. Él es el Dios Supremo y Cristo pues es el segundo Dios. Siempre ha estado sujeto, ha estado subordinado al Dios Padre, al Dios Supremo, que es la divinidad. El Dios Padre es la deidad, la divinidad, como ya he demostrado hace unos minutos. Seguimos. Dice que Jesús existía en esa forma de Dios, en Morfeo. Y eso quiere decir que Cristo tenía los atributos de Dios. Por lo tanto, no es que el Padre tenía una esencia diferente a Cristo, eso es falso. Hebreos 1:3 dice que Él es la sustancia y la imagen misma de su ser. Así que Cristo es la impronta, la imagen visible del Dios invisible. Por lo tanto, no puede tener una sustancia diferente. ¿Puede leer Hebreos? Vámonos a Hebreos capítulo 1. Vamos a ver cuál es la correcta explicación, la correcta interpretación de este tremendo pasaje. Dice, Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor de su gloria, es decir, el resplandor de la gloria del Dios Padre, y Cristo es el resplandor, es quien lleva la luz de Dios, es el portador de la luz, el verdadero Lucifer. Esto es lo que significa la expresión siendo el resplandor de su gloria. Cristo es el que lleva la gloria de Dios, es el portador, es el candelabro, por así decirlo, de la gloria de Dios. Y luego dice, y la imagen misma de su sustancia, es decir, la imagen del Dios Padre. Cristo es la imagen, atención, del Dios Padre, la imagen misma de su sustancia. Una imagen, es la representación física, la representación perfecta del Padre Celestial. No que Él sea el Padre Celestial, no que Cristo sea la deidad, la divinidad, no, Él es la imagen de este Dios Padre.
es la imagen de Dios, como Pablo lo dijo en otros pasajes, que Cristo es la imagen de Dios. Aquí lo dice, en Hebreos dice la imagen misma de su sustancia, es lo mismo. Cristo es la imagen de Dios el Padre. No que Cristo sea el Dios Padre, sino que es la imagen de Dios el Padre. Es decir, es una representación perfecta del Padre celestial. Todo lo que es el Padre lo es también Cristo, lo es también el Hijo. Eso es lo que significa. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y Cristo es quien sustenta todo el universo con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, entregó su vida voluntariamente por sus ovejas, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí cuando habla de la majestad en las alturas se refiere al Padre Celestial, evidentemente, ya que Cristo se sentó, después de ascender al cielo, se sentó a la derecha del Dios Padre, del Dios Supremo, a la derecha, la diestra de la majestad en las alturas. Cristo no es esta majestad en las alturas, sino que dice la Biblia bien claro que se sentó a la derecha del Dios Padre, de esta majestad. ¿De acuerdo? Cristo no es el Dios supremo, no es la majestad. Aquí lo está diciendo bien clarito Hebreos capítulo 1. Cristo no es el Dios supremo, no es la majestad en las alturas, sino que se sentó a la derecha, a la diestra de esta majestad en las alturas. Él es la imagen del Dios invisible, como dijo Pablo, la imagen del Dios Padre. ¿De acuerdo? No que Él sea el Dios Padre, no. Son dos dioses, así de simple. Dos dioses. El Padre es el Dios supremo y Cristo es el segundo Dios, el cual se sentó a la derecha de Dios cuando ascendió al cielo. Me he sentado porque he vencido, dice Jesús en Apocalipsis capítulo 3, porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él se sentó a la derecha de Dios, en el propio trono del Padre Celestial. Un trono que es absolutamente literal y visible, totalmente físico, visible, que está ahí en el tercer cielo, como he demostrado bien claro en el vídeo anterior, otro de mis vídeos anteriores que está publicado aquí en mi canal de YouTube. Y no como enseñan los falsos cristianos católicos, que dicen que no es un trono literal y físico, que es algo figurativo, algo metafórico. No, eso es una asquerosa mentira del diablo. El trono celestial de Dios y de Cristo es totalmente físico y literal. Como se describe bien clarito ahí ese trono en Apocalipsis capítulo 4. Pero bueno, esto ya es otro tema que ya expuse, ya estuve hablando de él en uno de los vídeos anteriores que he hecho hace unos días. Seguimos. 1.3 dice que de la sustancia de su ser. Filipenses 2.6 también lo dice. Juan 1.1 también lo dice, así que falso. Y aparte de eso, que a Cristo también se le llama el único Dios, el monogenes Zeus en Juan 1.18. Así que no, acá nosotros... Efectivamente, en Juan 1.18 a Cristo se le llama el Dios unigénito. Esa es la correcta traducción. Así vienen los mejores textos griegos: a Dios el Padre nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1.18. Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Dios supremo, a este Dios desconocido al cual el mundo nunca conoció. Pues para eso vino Cristo a la tierra, para darnos a conocer a este Dios Padre, al Dios supremo, a la divinidad. Cristo vino a la tierra, repito, para darnos a conocer a la divinidad, al Dios supremo, que es el Padre Celestial. El mundo antes no le conoció. El Dios mencionado en el Antiguo Testamento, que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, este Señor Jehová, evidentemente pues no era el Padre Celestial, porque dice Juan 1.18 que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Le vio en tiempo pasado. Por lo tanto, el Señor Jehová, que bajaba del cielo, se apareció a Moisés, se apareció a Abraham, etc., lógicamente no era el Padre Celestial. Era el segundo Dios, que es el mismísimo Señor Jesucristo, al cual en la Biblia también se le llama Jehová. Tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, porque mi nombre está en él. Así lo leemos en Éxodo capítulo 23. Pero el pueblo de Israel jamás conoció al Dios Padre, jamás conoció al Dios Supremo, nunca. Lo dice el libro del profeta Isaías. Está hablando y dice, nunca me conociste, se lo está diciendo al pueblo de Israel, porque nunca me conocisteis, refiriéndose al pueblo de Israel. El Dios Padre jamás se dio a conocer al pueblo de Israel. El Dios Padre solamente fue conocido cuando Cristo vino a la tierra y nos reveló
nos dio a conocer a este Dios supremo que es el Padre. Voy a leer este texto del profeta Isaías, que es impresionante, donde dice él mismo, el propio Dios Padre, dice que el pueblo de Israel jamás le conoció al Padre Celestial. Ponga mucha atención lo que dice este pasaje de Isaías. Abran su propia Biblia en Isaías capítulo 45. Voy a leer los versos 4 y 5. Miren. Está hablando el Padre Celestial, porque era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas, como Isaías, por ejemplo. Si lo leemos en Hebreos capítulo 1, que era el Dios Padre quien hablaba por medio de los profetas. Y mire lo que dijo el Padre Celestial, por medio del profeta Isaías. Era el que hablaba, cuidado, no el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Ese no era el Dios Padre, era el propio Cristo, al cual se le llama Jehová. Pero quien hablaba a través de los profetas sí que era el Padre Celestial. Y dice el Padre Celestial, Isaías 45, verso 4, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Aquí lo tenemos. Él es el Dios desconocido. El mundo nunca le conoció al Padre Celestial. Este Dios Padre jamás fue conocido por el pueblo de Israel. Lo dice el propio Dios Padre aquí en los versos 4 y 5. Y dice el 5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, indicando así, por supuesto, que este Padre Celestial es el Dios supremo. Esto es lo que significa la expresión. No hay ningún otro Jehová que sea igual a este Jehová supremo, a este Dios Padre. Él es el Dios supremo. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceniré, aunque tú no me conociste. Lo ve bien clarito. El pueblo de Israel jamás de los jamases conoció al Padre Celestial, al Dios Supremo. A quien sí conocieron fue al segundo Jehová, al segundo Dios, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Abraham en el encinar de Manré, se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara. A este segundo Jehová sí que conoció el pueblo de Israel. Pero al Dios Padre, al Dios Supremo, a la divinidad, que era quien hablaba a través de los profetas, el pueblo de Israel nunca le conoció. Aquí lo dice. El propio Dios Padre lo dice aquí bien clarito en estos dos versículos. Aunque tú no me conociste. Israel jamás conoció al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Solamente cuando Cristo vino, Juan 1:18, cuando Cristo vino, este Dios unigénito vino a la tierra, es cuando nos dio a conocer al Padre, al Dios Supremo. Lo dice bien claro Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose al Padre. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si vino a la tierra Cristo para darnos a conocer al Padre, porque antes nadie le conocía. Usted no puede dar a conocer a una persona si ya antes se conocía a esa persona. ¿Lo entiende? Usted no puede dar a conocer algo si ya se conocía ese algo. Cristo vino a la tierra a darnos a conocer a esta persona divina que es el Padre Celestial, al Dios Supremo. Por lo tanto, significa que antes nadie le conocía. Como lo dice aquí, el Padre aquí en Isaías 45. Aunque no me conociste. Israel jamás conoció al Padre Celestial. Y Cristo vino a la tierra para darle a conocer. Así de sencillo. Esta es la verdadera enseñanza bíblica y la verdadera teología bíblica, la cual rechazan millones y millones de falsos cristianos. Sean los trinitarios, sean los arrianos o sean los unicitarios. 3 teologías falsas que han engañado por siglos a la cristiandad. La mentira diabólica del trinitarismo, del arrianismo y del unicitarismo. La verdadera enseñanza bíblica, como estamos viendo, es el enoteísmo. Hay un Dios invisible, cual jamás fue conocido por los seres humanos, nadie le vio jamás aquí en la tierra, y que es el Padre Celestial. Y hay un segundo Dios, un segundo Jehová, que era quien bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Y era Cristo. Pero luego Cristo vino a la tierra en forma de hombre para darnos a conocer a este Dios supremo que es el Padre Celestial. Esa, repito, es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan millones de falsos cristianos trinitarios, unicitarios y arrianos. Seguimos. Que solamente hay un único Dios y está conformado por las personas que se le dijo, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. Si Jesús tuviera
Hay esa mentira ya que está diciendo este hereje trinitario, pues es una, ya la ha refutado, una mentira del diablo. Decir que hay una sola divinidad, un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya la ha destrozado completamente. Cuando el apóstol Pablo habló de la divinidad, de la deidad, solamente se refería al Padre Celestial. Y este Padre Celestial, esta divinidad suprema, pues tiene un segundo Dios, un Hijo que es Jesucristo. Y el Espíritu Santo, como ya he demostrado, es el poder del Altísimo. Es la fuerza de Dios, es su energía. Y no ninguna tercera persona divina. Por lo tanto, lo que acaba de decir aquí hace unos segundos el Amaro este hereje trinitario, adventista del séptimo día, pues es una espantosa mentira, es una herejía de 1000 demonios, absolutamente antibíblica y anticristiana. Decir que hay una divinidad, una deidad, solamente una deidad, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo es una asquerosa mentira satánica. Ya he demostrado bien claro que la deidad, la divinidad, por excelencia, es el Padre Celestial y no ningún falso Dios trino. Lo que está diciendo este sujeto, este falso cristiano trinitario, es una burda mentira absolutamente antibíblica, como estoy demostrando. Seguimos. Una esencia diferente sería politeísmo, y no creo que el señor Cárcamo crea en el politeísmo, sino en el monoteísmo, en un solo Dios, que es un solo ser, una sola esencia. Cárcamo dice que... O sea, este sujeto, este hereje trinitario, dice que es monoteísta, que cree en un solo Dios. Pero a ver, mamarracho, ¿cómo puede decir usted que cree en un solo Dios si dice que hay 3 personas divinas en ese Dios? Si usted cree en 3 personas divinas, entonces está diciendo que cree en 3 dioses, porque una persona divina es un Dios. 2 personas divinas son 2 dioses. Y 3 personas divinas son 3 dioses. Por lo tanto, ¿por qué dice usted, enseña que es monoteísta, que solamente hay un Dios? Idiota. Si dice que solamente hay un Dios, entonces ¿por qué enseña que hay 3 personas divinas? Porque 3 personas divinas solo pueden ser 3 dioses. Jamás, jamás 3 personas divinas podrán ser un solo Dios. Eso es una espantosa mentira y una estupidez de marca olímpica enseñada por millones de subnormales trinitarios. Decir que 3 personas divinas forman un solo Dios, repito, solamente lo puede enseñar un enfermo mental, un retrasado mental. 3 personas divinas siempre serán 3 dioses. Por lo tanto, ¿por qué miente usted diciendo que es monoteísta, que solamente existe un Dios? Los verdaderos monoteístas son los que creen, por ejemplo, los monoteístas que dicen que solamente hay un Dios, existe un Dios solitario, un Dios nada más en todo el universo, y que es el Padre Celestial. Esos sí que son los verdaderos monoteístas, que rechazan la divinidad del Señor Jesucristo, que rechazan la existencia de dioses en el cielo y en la tierra, que son los hijos de Dios, y que dicen que solo hay un Dios solitario, que es el Padre. Esos sí que son estrictamente monoteístas. Pero usted que es trinitario, ¿para qué dice la mentira de que es monoteísta? Descerebrado. Un monoteísta estricto jamás podrá decir que hay 3 personas divinas. Nunca. Un monoteísta dice que solamente existe un Dios solitario, que es el Padre Celestial. Eso es el monoteísmo. Para que vean cómo Satanás pues ha destrozado completamente la mente de estos falsos cristianos trinitarios. Cuando dicen, no, nosotros somos monoteístas, la Biblia enseña que solamente existe un Dios, pero al mismo tiempo hay 3 personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ya no es monoteísta usted, idiota. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este falso cristiano trinitario. A los ángeles también se le llaman dioses. A Jesús también. Por supuesto, a los ángeles en la Biblia, claro que se les da el título de dioses, Elohim en la Biblia. Por supuesto. Y a Cristo también se le da el título de Dios. Él es un Dios. Nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Por lo tanto, ya no existe un solo Dios. Solamente un subnormal podría decir que solamente existe un Dios solitario. Eso es mentira. Porque la Biblia habla de muchos dioses en el cielo y en la tierra. 1 Corintios capítulo 8, verso 5. Lo dijo el apóstol Pablo, como de hecho hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra. Pablo reconoció la existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra, él lo dice. 1 Corintios 8, 5. Pero los cristianos verdaderos tenemos un Dios supremo,
Un Dios, el Padre, un Dios Padre y un Señor Jesucristo. Pero Pablo reconoció que hay muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, ahí lo dice. Seguimos. Pero no porque Él sea de la misma esencia que el Padre, contradiciendo así los evangelios y la carta de Pablo. Bien, la pregunta es, ¿Cristo está en qué categoría está Cristo en cuanto a los dioses? ¿En la categoría de los ángeles o en qué categoría está? Porque Juan 1:18 dice que es el único, el monos, Zeus, el único Dios que está en El Dios unigénito, así lo dice Juan 1:18, y lo diferencia del Padre, a quien ningún ser humano vio jamás. A Dios, es decir, al Padre. Pero no ve usted, idiota, que en Juan 1:18 se están mencionando los dos dioses. A los dos. Lea usted despacito Juan 1:18, mongolito. A Dios nadie le vio jamás. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre, ¿verdad? Al Dios Padre. Ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Él es el Dios invisible, dijo el apóstol Pablo. Invisible en el sentido de que ningún ser humano es Dios, no porque el Dios Padre sea invisible, no tenga cuerpo, un cuerpo celestial, un cuerpo físico, por supuesto que tiene un cuerpo celestial. Y un día los de limpio de corazón veremos a Dios, dijo Jesús. Entonces, ¿por qué se le llama, dice Juan 1:18, que a Dios, al Padre, nadie le vio jamás? Porque ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Él no era quien bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. ¿De acuerdo? A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. Y luego dice, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. ¿No ve usted, idiota, que está mencionando a los dos dioses? Primero menciona al Padre, a quien un ser humano vio jamás, y seguramente menciona seguidamente al Dios unigénito, que es Cristo, que vino a la tierra para darnos a conocer al Padre. Ahí lo dice, está mencionando a los dos dioses. Cristo es el Dios unigénito y el Padre es el Dios supremo, el Dios invisible, así de sencillo. Por lo tanto, porque usted enseña que solamente existe un Dios. Usted lo ha dicho. Usted dice que es monoteísta, que cree que solo hay un Dios. Entonces, ¿por qué Juan 1:18 menciona a dos dioses? Al Dios Padre y al Dios unigénito. ¿No? Entonces, usted miente cuando dice que es monoteísta. Usted miente cuando dice que solamente hay un Dios. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este pobre sujeto. Padre. Entonces, si a Jesús se le llama Dios y se le llama único, ¿cómo puede estar? Ya expliqué el significado de la palabra único. Único no significa solo. Es una estupidez. El Dios Padre es el único Dios verdadero. Juan capítulo 17, verso 3. ¿Por qué? Ya lo expliqué. Porque el Padre es el Dios supremo. No existe otro Dios sobre él, ni otro Dios semejante a él. Él es un Dios único porque, repito, es el mayor Padre, el mejor de todos los padres del universo. Él es el Dios supremo. Eso es lo que significa la palabra único. Como si yo tengo un hijo y digo, tengo varios hijos y digo, y tengo uno que se llama Juanito. Juanito es único para mí. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que solamente tengo un hijo? No, yo tengo varios hijos, pero Juanito es mi hijo predilecto. Es mi hijo más amado. Ese es el significado de la palabra único. O en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que daba a su hijo único. ¿Qué pasa? ¿Que Dios el Padre solo tiene un hijo? No. El Dios Padre tiene millones de hijos. Entonces, ¿por qué a Jesús se le llama el hijo único de Dios? Porque es el hijo más amado, el principal hijo de Dios. El hijo predilecto de Dios, su hijo amado. No existe otro hijo de Dios como el Señor Jesucristo. Pero de hecho Dios tiene millones de hijos. Tiene millones de hijos de Dios celestiales y hijos de Dios terrenales. Dios el Padre no tiene solamente un hijo, tiene millones. Entonces, ¿en qué sentido Cristo es hijo único de Dios? Pues en el sentido, repito, que es el más amado, el principal hijo de Dios, el más grande hijo de Dios. Así de simple. Ese es el verdadero significado de la palabra único. No significa solo, no significa que solo tenga un hijo. ¿De acuerdo? El problema es que todos estos falsos cristianos trinitarios, los arrianos, los unicitarios, pues no entienden el verdadero significado de la palabra único en la Biblia. Ellos creen, estos pobres idiotas, que único significa solo, que solo tiene uno, no. Significa que es el principal, el más amado. Eso es lo que significa la palabra único. Al Dios Padre se dice que es el único Dios verdadero, lo dijo Jesús, pero no significa que solo exista un Dios verdadero, no.
Simplemente que el Padre es el Dios supremo, no existe otro Dios como Él. ¿De acuerdo? Y Cristo, por supuesto, que también es un Dios verdadero. O me va a decir usted que Cristo es un Dios falso. No, Cristo es un Dios verdadero, pero no es el Dios verdadero supremo. El Dios verdadero supremo es el Padre Celestial, el Dios de dioses. Y Cristo es un segundo Dios verdadero que está subordinado al Padre Celestial. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Seguimos. En una categoría de dioses, según para ti, que es la misma que los ángeles. No, Cristo es superior a los ángeles. ¿Qué categoría de Dios tiene Cristo? Dice esta criatura, ¿no? Cristo es el Dios unigénito, es un Dios verdadero, un Dios eterno, que siempre existió con el Padre Celestial, con el Dios Supremo. Siempre han existido estos dos dioses eternos. Él es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, pero al mismo tiempo Cristo, este gran Dios, tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Por eso es que en varios pasajes el apóstol Pablo dijo que el Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios y Padre de Cristo. ¿De acuerdo? Hay un Dios Supremo que es el Padre Celestial. Él es, por supuesto, un Dios verdadero, el Dios verdadero supremo, pero hay un segundo Dios verdadero que es el Señor Jesucristo, el Dios unigénito, tal como se le llama así en Juan 1:18. Y vino a la tierra pues para darnos a conocer al Dios supremo, al Padre Celestial. Así de simple. Seguimos. ¿O es que Jesús es Dios por naturaleza? En Juan 1:18 a Jesús se le llama el monogeneseos. En el griego, en el diccionario en el léxico de Alfred Stuggy, de Swanson, de Vine, significa único o solo. No. Único o solo son dos cosas diferentes. Ya he explicado bien clarito hace unos minutos el verdadero significado de la palabra único. Cuando se dice que el Padre es el único Dios verdadero, no significa que solo exista un Dios verdadero. A ver, idiota, ¿entiende lo que le estoy diciendo o no? Si solo existiera un Dios verdadero, que es el Padre, pues entonces, ¿qué está diciendo usted? ¿Que Cristo es un Dios falso? ¿Verdad que Cristo no es un Dios falso? Él es un Dios verdadero también. Entonces, ¿por qué Jesús llamó al Padre el único Dios verdadero? Pues indicando así que el Padre es el Dios supremo, es el Dios verdadero supremo, no existe otro Dios como Él. Pero no está negando, no está diciendo que Cristo sea un Dios falso. La palabra único no significa solo. Repito, si solo existiera un Dios verdadero que es el Padre Celestial, entonces usted estaría diciendo que Cristo es un Dios falso. Porque al meter la palabra solo, está excluyendo la existencia de más dioses verdaderos. ¿Lo entiende o no lo entiende lo que le estoy diciendo? La palabra único y solo significan cosas muy diferentes. No es lo mismo decir que el Padre es el único Dios verdadero a decir que solo existe un Dios verdadero. Son dos cosas muy diferentes. Si solo existiera un Dios verdadero, pues significaría que Cristo es un Dios falso. Que Cristo es un Dios unigénito falso, lo cual es una soberana blasfemia, es una estupidez. Sin embargo, la palabra único no significa solo. El único Dios verdadero significa que el Padre es único, en el sentido de que no hay otro Dios como Él. Es el Padre supremo, es el Dios más grande de todos los dioses, el mejor Padre del universo. Eso es lo que significa la palabra único. Y Cristo es un segundo Dios verdadero, que está subordinado al Padre Celestial. Esa es la verdadera teología bíblica, la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechazan millones y millones de falsos cristianos trinitarios, falsos cristianos arrianos y falsos cristianos unicitarios. Seguimos. En este caso, estamos hablando de que, así como también se le llamó a Isaac tu único hijo, o en la Septuaginta, por ejemplo, se le llamó así también, no porque no tuviera otro hijo, sino que es único en su clase. O sea, exactamente, ahí ya está dando en el punto la criatura, efectivamente, ese es el significado de la palabra único. El principal, el más amado, no significa que Dios solamente tenga un hijo. Dios el Padre tiene millones y millones de hijos en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, decir que solo el Padre tiene un hijo, que es Jesucristo, pues es una burda mentira. Cuando en la Biblia dice, ha dado a su hijo único,
Juan 3:16, significa que ha dado a su hijo más amado, el principal hijo de Dios. El más amado, el más grande hijo de Dios, que es Cristo. Pero Dios tiene muchísimos más hijos en los cielos y en la tierra. Pero parece ser que aquí en este punto, pues más o menos esta criatura, este hereje trinitario, lo está entendiendo. Seguimos. El único hijo, pero también estaba Agar, pero sino que fue el único hijo en el sentido de la promesa. Así también Jesús es único, o monogenes, o su unigénito Dios, porque tiene la misma esencia que el Padre, y aparte de eso no tiene la naturaleza de los ángeles, por ejemplo. Porque los ángeles, si bien como dijo Cárcamo, son llamados dioses, no es que sean dioses, son por denominación. Cárcamo, tienes que... Bueno, fíjese la tontería que acaba de decir esta criatura. Reconoce que en la Biblia a los ángeles se le llaman dioses, pero no porque sean dioses. Pero a ver, ¿usted es consciente de la idiotez que dice, idiota? Si en la Biblia se le llama dioses a los ángeles porque son dioses, idiota. Y va usted y dice, no, no es porque sean dioses. Se les llama dioses en la Biblia, pero no, en realidad no son dioses. ¿Usted es tonto o qué? Si en la Biblia se les llama dioses es porque son dioses. Es decir, son seres poderosos. Porque eso es lo que significa la palabra dioses. Elohim en hebreo. Poderosos, son seres celestiales poderosos. Esos son los ángeles. ¿O no cree usted que los ángeles son seres poderosos? Son seres, ¿verdad que sí? Seres poderosos, celestiales, tienen poder. Eso es lo que significa la palabra Dios, es Elohim. Y va usted y dice la mamarrachada, la contradicción estúpida. Sí, en la Biblia se le llama dioses a los ángeles, pero en realidad no son dioses. No es porque sean dioses. ¿Usted es idiota o qué? Si la Biblia los llama dioses a los ángeles, es porque son dioses. Tarugo. Estupidez la que está diciendo usted. Se le llama dioses porque son dioses. Es decir, son seres poderosos. Eso es lo que significa la palabra hebrea Elohim. Seres poderosos. ¿De acuerdo? Hay un ser poderoso supremo que es el Padre Celestial, el poderoso máximo, el poderoso supremo, y luego hay otros millones y millones de seres poderosos, tanto en los cielos como en la tierra. Ese es el significado de la palabra dioses, que procede de la palabra hebrea Elohim, dioses. ¿De acuerdo? Así que lo que ha dicho usted es una estupidez y una patraña contradictoria de mil demonios. A los ángeles se les llama dioses en la Biblia, lo reconozco, pero no son dioses realmente. No es porque sean dioses, pero será usted idiota. Si la Biblia lo llama dioses es porque son dioses. Seguimos. Eso. Al igual que Moisés fue un Elohim, o sea, un fuerte. En el hebreo significa eso. Alguien que tiene autoridad, que tiene un rango, pero ante el faraón. Y de Jesús se dice que él es Dios. Ahí lo ha citado. Éxodo capítulo 7, verso 1. Dice Dios, le dice a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para faraón. ¿O me va a decir usted que Moisés era un Dios falso? O sea, según usted, Dios le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido en un Dios falso para faraón. ¿Cómo le llama a Dios a Moisés? Le llama Dios, es decir, poderoso. Elohim en hebreo. Moisés era un Elohim para el faraón de Egipto. Era un Dios, porque tenía poder, efectivamente. ¿Verdad que Moisés tenía poder, podía hacer milagros? Era un ser poderoso, era un Dios. Y va a decir usted que esto es que es mentira, que no, que eso es mentira, que en la Biblia se le llama Dios a Moisés, pero realmente no era un Dios. ¿Eso es lo que cree usted? Por claro que era un Dios, era un ser poderoso. Lo dice el mismísimo Dios. Mira, yo te he constituido en Dios para faraón. Elohim, que es la palabra que ahí se utiliza. La palabra hebrea Elohim que se puede traducir por dioses en plural o por Dios en singular. Todo depende del contexto donde se encuentre la palabra. Como ahí en Éxodo 7.1 se aplica a una sola persona, que era Moisés, se ha traducido Elohim. Elohim se puede traducir también en singular, por Dios, pero en otros textos se traduce en plural. Por ejemplo, en los jueces de Israel, Salmo 82. Todos vosotros sois dioses, en plural, e hijos del Altísimo. Ahí la palabra hebrea que se utiliza también es Elohim. Elohim. Por lo tanto, Elohim, repito,
todo depende del contexto donde se encuentre esa palabra. Se puede traducir por Dios en singular o se puede traducir por dioses en plural. Todo depende a quién se refiera, si a una sola persona o a muchas personas. ¿De acuerdo? Moisés, ¿quién era? Era una sola persona, Moisés, ¿verdad? Y sin embargo se le llama Elohim. Y era solo uno. Era un Dios, se puede traducir también por Dios en singular, la palabra Elohim. Pero también se puede traducir por dioses en plural. Seguimos. Por naturaleza. Tiene la imagen de Dios. La sustancia, según Hebreos 1:3, tiene la forma de Dios en Morfé, según Filipenses 2:6. Y Filipenses 2:6, claro, Cristo estando en forma de Dios o siendo de condición divina también se puede traducir. ¿Qué está diciendo ahí? Pues que Cristo antes de venir a la tierra tenía forma de Dios, era de una condición divina, era un ser celestial. Después se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres, vino a la tierra y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte en el madero. ¿De acuerdo? Pero antes de venir a la tierra, por supuesto que tenía condición divina, tenía forma de Dios, era un ser divino que estaba viviendo ahí en el cielo con el Padre Celestial. Tenía condición divina y después vino a la tierra en forma de hombre, así de simple. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2. Seguimos. dijo que, según como Pablo lo registra, creo que en Colosenses 1 y algo, 19, si no me equivoco, donde dice que al Padre le agradó que en él habitase toda la plenitud, pero Cárcamo no ve los tiempos, al igual cuando dice que el Padre es mayor que él. Esto ya lo he explicado hace unos minutos cuando dice la Biblia que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Significa, ya estoy demostrando bien claro que la deidad, la divinidad es solamente el Padre Celestial. Así lo enseñó el apóstol Pablo. Y cuando dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, significa simplemente que el Dios Padre, el Dios Supremo, mora en Cristo, habita en Cristo. Ya lo dijo Jesús. El Padre que mora en mí. ¿De acuerdo? El Dios Padre está en Cristo. Por medio de su Espíritu, el Padre mora en Cristo. Toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la plenitud del Dios Padre, habita en el Señor Jesucristo. Por supuesto, esto no significa que Cristo sea el Dios Padre, el Dios Supremo, la deidad, no. Simplemente que la plenitud del Dios Padre mora en Cristo. Todo lo que es el Dios Padre lo es también el Señor Jesucristo. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo, dijo Jesús. Ahí lo tenemos. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. El Padre da vida a los muertos, resucita a los muertos, también lo hace Cristo, también lo hace el Hijo. Esto lo dijo ahí el propio Jesús, en el Evangelio de Juan. El Dios Padre tiene el poder para dar vida a los muertos y ese poder también lo tiene el Hijo. Por eso es que dice la Biblia que toda la plenitud de la deidad del Padre mora en Cristo. Mora corporalmente en el Señor Jesucristo. Porque todo lo que hace el Dios Padre, el Dios Supremo, lo hace también el Señor Jesucristo. Seguimos. Poco de los tiempos, Cárcamo. Ahí Jesús, Filipenses te lo explica súper bien y dice que Cristo se hizo, de hecho dice que le hizo un poco menor que los ángeles. Entonces, ¿cómo es que Cristo en el primer siglo va a decir yo soy igual o no? Él fue un siervo que se anonadó, que se rebajó y se hizo semejante a los hombres, pero para Pablo era Dios y tomó esa forma de siervo. Juan 14:28, donde dice, porque el Padre es mayor que yo, el Padre es mayor que todos. En Juan 10:27. Sí, efectivamente, porque Filipenses dice que... Y aún, escuche bien, criatura, en su condición resucitada, gloriosa, el Dios Padre sigue siendo el Dios de Cristo. No solamente cuando estaba en forma de hombre aquí en la tierra, cuando dijo el Padre es mayor que yo, el Padre es mayor que todo, sí, que todos, sino que actualmente Cristo glorioso sigue estando subordinado al Dios Supremo que es el Padre Celestial, el Dios de Cristo. Vamos a comprobarlo
Y ya con esto termino la segunda parte, mañana daré la tercera parte, porque este ciclo va a estar formado por 3 vídeos, en 3 partes, ya mañana será la última. Ya con esto que voy a leer, termino esta segunda parte. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Está hablando Jesús glorificado, estando en el cielo. Y mira lo que dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. De mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Por 4 veces Cristo glorioso resucitado le llama mi Dios al Padre Celestial. ¿Qué demuestra esto? Ya con esto termino, que hay un Dios único, supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial solamente. Y luego existe un segundo Dios, que es Cristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y este segundo Dios, que es Cristo, tiene al Dios Padre por su Dios. Aquí lo tenemos. Mencionados bien claro en la Biblia los 2 dioses. El Dios supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Dios, que es Cristo. El Dios unigénito, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la principal y más grande doctrina fundamental de toda la Biblia. La existencia de estos 2 dioses, los cuales son eternos. 2 dioses eternos que son el Padre Celestial y el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, el cual fue enviado a la tierra, fue engendrado en el vientre de María y a partir de entonces pasó a ser el Hijo engendrado de Dios. Esa es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan los herejes trinitarios, los herejes arrianos y los herejes unicitarios. Esta es la enseñanza desde el Génesis al Apocalipsis, que hay 2 dioses eternos, el Dios Padre y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Este Señor Jesucristo resucitado, glorioso, tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre, el Dios supremo, le llama mi Dios. Por lo tanto, cuando Jesús estuvo en la tierra y le llamó al Padre mi Dios, porque es lo que enseñan estos herejes, estos falsos cristianos trinitarios, dicen, no, el Padre era el Dios de Cristo, pero solo cuando él vivió en la tierra, cuando estaba en la tierra. Eso es una mentira del diablo, porque aquí Cristo está hablando en su condición divina, celestial, está en el cielo y por 4 veces le llama mi Dios. Por lo tanto, Cristo sigue estando subordinado al Dios supremo, que es el Padre Celestial. Decir que el Dios supremo, que es la divinidad, la deidad, como ya hemos visto, es un misterioso Dios trino, como enseña esta iglesia satánica, que es la iglesia adventista del séptimo día, o los católicos, estos hijos del diablo, o los evangelocos, decir que hay un solo Dios, una sola divinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una de las mayores doctrinas satánicas enseñadas por los apóstatas de la fe en toda la historia, ya que, como ya he demostrado en ese texto del apóstol Pablo, cuando viajó a Atenas, la deidad, la divinidad, la deidad es únicamente el Padre Celestial. Él es la deidad suprema, el Dios Padre. No es ni un falso Dios trino, ni tampoco es, por supuesto, el Señor Jesucristo. Es el Padre Celestial, la deidad, el Dios supremo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la verdadera enseñanza bíblica que rechazan millones de falsos cristianos y que he expuesto hoy en este segundo vídeo. Así que lo dejo por hoy y mañana daré ya la última parte, el tercer vídeo. Simplemente pues exhortar, recomendar a esta pobre criatura trinitaria, esté engañado por el diablo, a que se arrepienta de su herejía trinitaria, abandone esa doctrina de demonios y crea en la verdadera enseñanza bíblica, que es el enoteísmo. Y exactamente lo mismo le digo a esta pobre criatura, a este pobrecito llamado el Carcamoide, el cual enseña la patraña del arrianismo, del monoteísmo. Eso es tan falso, tan diabólico como el trinitarismo. Como ya he demostrado
en estos dos vídeos. Les ha hablado Tito Martínez.